Aló, muy buenas. Buenas. Estoy llamando a la iglesia adventista. Sí, Mucho gusto, mi nombre es Ale Cerrato. Quisiera hacerle una consulta, ¿se puede? sí, señor. Hablando sobre el día de reposo. Sí. ¿Usted cuánto hace que es adventista? Disculpe. Eh, Hace 10 años. 10 años. ¿Usted es la esposa del pastor? No, señor. Bueno, pero atiende el teléfono porque encontré este número telefónico ahí en la internet. Sí, Bueno, 10 años. ¿Por qué los adventistas guardan el día de reposo? porque es un mandato del Señor en los 10 mandamientos. Un mandato del Señor en los 10 mandamientos. ¿Dónde está eso? La ley de Dios está en Éxodo 20, 8 exactamente, versículo 8. Éxodo 28. ¿Lo puede mirar? Claro, vamos a mirarlo. Éxodo 28, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bien. El Señor dijo que se debe guardar el día de reposo. Jesús dijo en los mandamientos que él dio. Él lo dejó. Tiene dos connotaciones. ¿Me puede mostrar? Pero no leyó todo. No leíste. Señora, No lo leíste todo. pues dice que se debe santificar el día de reposo. Eso 28, ¿no me dijo usted? No, pero no dice eso. Eso 28. Vamos a leer. Pues vamos a leer eso 28. ¿Dónde queda esta iglesia? En la ciudad hay varias. Sí, pero la que usted está, ¿de qué barrio es? En Cali. En Cali, ¿no? En la floresta, En la la, floresta. en la floresta. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso 28. ¿Mm? Ujú. Puedes leerlo hasta el 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien. Ujú. Por eso, Sí, señor. por eso se debe guardar el día de reposo. Eh, sí, pues digamos, los mandamientos de Dios son 10 y Ujú. ese está entre los mandamientos. Bueno, la pregunta sería, ¿el Señor Jesús mandó cuando él repitió los mandamientos diciendo que se debía guardar el día de reposo? ¿Me repites? ¿El Señor Jesús qué? El Señor Jesús cuando, por ejemplo, viene un hombre, un joven, y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos sabes. El Señor ahí le nombró el día de reposo. ¿Me estás hablando del joven rico? Sí, Ok. No, él no se lo nombró, le nombró algunos mandamientos. no le nombró el día de reposo. El Señor, ¿Ah? bueno, no le nombró el día de reposo. Entonces, ¿cómo hacemos para decir, bueno, sí y no? Porque el Señor dijo, para heredar la vida eterna, debes obedecer estos mandamientos y no le nombró el día de reposo. ¿Por qué no le nombró el día de reposo? ¿Por qué no lo nombró? Sí, Mm, regálame un minutico, disculpa, regálame un minutico. Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué si el Señor, para heredar la vida eterna, hay que guardar los mandamientos? ¿Por qué no le dijo al joven rico, ni en ninguna parte encontramos, o si encontramos que el Señor haya dicho que se debe guardar el día de reposo?
Dame un segundito. ¿Me puedes entonces explicar eso? Bueno, digamos, allí no lo dijo. Ujú. Allí no lo dijo. Hay otros textos, te diría, hay otros textos donde indican, por ejemplo, que Jesús guardó el sábado. ¿Dónde? También donde indican que Jesús guardó el sábado. ¿Dónde? Bueno, me tocaría buscarlos. También dice en la Biblia que Jesús es Señor del sábado, el día de reposo. Ajá. Sí, pero cuando dice eso, el Señor es Señor del día de reposo, ¿usted me puede leer el contexto? ¿Por qué lo dice? Eso está, déjame ver dónde está. El Señor del Capítulo sábado. 12 de Mateo. Capítulo 12 de Ajá. Mateo. Sí. ¿No? Sí. Dice, o no sabéis, o no habéis leído Ujú, en la ley, ujú. como los sábados en el templo los sacerdotes propagan el sábado y son sin culpa, Sí. pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Sí. ¿Pero por qué les dijo eso? ¿Por qué les dice eso? Porque, porque ellos le estaban increpando, ¿no? ¿Pero por qué? Ajá, tocaría leer el contexto. Claro. Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Comían y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Ujú. Mas ellos, y eso les dijo Jesús. ¿Por qué no le era lícito, por qué no era lícito hacer eso el sábado? Por ejemplo, hay otro ejemplo de que el Señor le dice a uno de ellos en un día de reposo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso lo hizo en día de reposo. ¿Por qué no Sí, era lícito? ¿Y de qué acusaban a Jesús? ¿Cuál era la acusación cuando él hacía todo esto y siempre lo hacía en día de reposo? ¿Cuál era la acusación? de los mismos, de los fariseos, ¿no? Sí. ¿Cuál era la Eh, acusación? ¿Qué le decían? ajá, pues que no era lícito hacer eso. No, Aquí está no. el día de reposo. Al Señor lo acusaban de algo, una palabra literal le decían. Tú quebrantas el día de reposo, haciendo todo lo que él hacía, permitiendo que sus discípulos se alimentaran el día de reposo, permitiendo que las personas fuesen sanadas el día sábado, permitiendo que las personas llevasen carga el día sábado, lo que no era permitido hacer. El Señor, ellos le dicen a él, tú quebrantas el día sábado. Por eso el Señor le dice que Él es Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. La pregunta es, entonces, ¿Jesús guardó o quebrantó el día sábado? Lo guardó, claro. Pero entonces, ¿por qué lo acusaban de quebrantarlo? Porque no entendían. Jesús es el Señor del sábado, ¿Por qué? del día de reposo, y ellos tenían muchas leyes para el día de reposo, contaban los pasos, tenían muchas leyes de eso, y Pero estuvieron con el Señor del sábado y no lo conocieron. por eso, pero entonces Porque el día de reposo sí era lícito llevar carga entonces, o quebrantaba el día de reposo. era hacer el bien. No, De estamos hecho, hablando de llevar carga. Recuerde que no se podía hacer ninguna obra, en el día sábado no se podía hacer ninguna obra, pero Jesús fue acusado de quebrantar el día sábado por hacer esas obras. pero por la gente, o sea,
Por, De hecho, eso es lo que él quería mostrar. pero eso es que esa gente eran eruditos en la Biblia. Ah, pero no entendían. Bueno, listo. O Entonces, sea, eran legalistas, la palabra. listo, legalistas. Bueno, vamos a dejarlo así. Son legalistas. Pero hemos encontrado que el Señor no mandó a guardar el sábado, sí. El Señor dejó la ley. No, estamos hablando de Jesús, del Señor del día de reposo. Estamos Ah, ok. que Él no mandó a guardar el sábado, porque no dice por ninguna parte, o sí lo dice, tienen que guardar el sábado. Él lo hizo. No, estamos preguntando si lo mandó. Si lo mandó. Si lo mandó, déjame ver. Me acuerdo. Texto que diga exactamente eso. Ujú. De hecho, él lo guardó, ¿no? Él lo No, pero guardó estamos hablando de mandarlo. Recuerde que los mandamientos fueron, usted me acaba de leer, me dice, léase eso 20, listo, lo leí, es uno de los 10 mandamientos. Pero el Señor, si no estoy mal, usted me corregirá, dice por allá Isaías, y los pueblos esperarán en su ley, Isaías 42, hablando de Jesús, los pueblos esperarán en su ley. En la ley de Jesús, lo que él mandó, está el guardar el sábado. Él mandó, por ejemplo, vuelvo y repito, cuando le dice a este joven que herede, que haré para heredar la vida eterna, el Señor le dice los mandamientos, sabes, y comienza a enumerarle los mandamientos. Mi pregunta es, en esos mandamientos que el Señor enumera, y como nosotros debemos esperar en su ley, ¿está el guardar el sábado? Él enumera unos, pero no todos. Al joven rico, ¿no? Estamos hablando del joven rico. Entonces se le olvidó enumerarle el sábado, se le olvidó ese. No, él no se los dijo todos tampoco. Pero se le olvidó entonces. No, ¿cómo es que le va a olvidar? Y entonces, ¿por qué no se Pues lo sería, dijo? Si los sería, pueblos, bueno, lo que me estás preguntando sería como remitirte a un pastor, ¿no? bueno, no, yo, si me hace el número de él, con mucho gusto, claro, yo lo llamaría. Si me hace el número de él, con mucho gusto lo llamaría. La última pregunta sería esta. En Hebreos dice que habiendo cambio de ley, habiendo cambio de sacerdocio, era necesario que use cambio también de ley. Mi pregunta es, hablando del día de reposo, dice aquí, vamos a leer Hebreos capítulo 4, habla de el reposo del pueblo de Dios. Dice, si gusta lo leemos todo o te leo solamente la parte que te quiero preguntar. Hebreos 4, dame un segundo. Ajá, Es que soy muy versada, ¿no? sí. Tú eres, en tu iglesia, en la iglesia ahí adventista, eres maestra, evangelista. Soy de comunicaciones, de hecho por eso mi teléfono está allí. Ah, de comunicaciones, pero no has ocupado otro cargo. Sí, pues soy de comunicaciones, también de salud. Ujú. Pero no eres maestra ni evangelista. Sí, soy maestra de escuela sabática. Ah, ya, listo. Estudiamos un folleto y los sábados lo estudiamos. Ya. Me imagino que este tema lo han estudiado muy bien. A ver si me escuchas. A ver, dice por aquí. Vamos a leerlo todo y... Ay, no me... Aló, aló. Sí. Dice aquí, el reposo del pueblo de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz... Espérate, Hebreos 4. Estoy leyendo Hebreos 3, 7 y continúa con el 4 hasta el verso 9 más o menos, o el verso 10, el verso 11. Voy a leer todo esto como para entrar en el contexto, ¿te parece? Sí. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy.
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengáis firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar así habla del día séptimo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mi pregunta respecto a esto habla de Moisés, habla de Josué, habla de los judíos. Dios le dio el día de reposo. Pero aquí dice que para el pueblo de Dios, Dios instituyó otro día, dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese día? Ya que vemos que no es el sábado. ¿Cuál es ese día? ¿Habías leído esto? Sí, lo he leído, pero no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, yo me imagino que Moisés, el Señor le dio el día de reposo, así como leímos. Ellos fueron los que entraron en el reposo del Señor. Pero dice que para el pueblo de Dios, para nosotros los que obedecemos, Dios ha dado otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese día? Porque si Josué él hubiera dado déjame un segundito, miro una ayuda, el comentario bíblico. Dale. Bueno, igual te remito un pastor. Entonces, ¿me das el número de él? Dale, ¿Cuál sería el número? dame un segundito. Lo busco. 315 315. 852 Uh-huh. 2479. ¿Cómo se llama él? Se llama Oscar Velázquez. Oscar Velázquez. Te repito, 315-852-2479. Sí. Dale, pero entonces no tienes tu explicación a cuál es ese día. Es el sábado. No, pero dice otro día. ¿Cuántos sábados hay en la semana? Mira, de pronto, es que no, bueno, o sea, ahí me corchaste, pero ellos tenían unos sábados Uh-huh. que eran ceremoniales. Sí, pero Hebreos es para los hebreos. ¿Esta carta es para la iglesia o es estrictamente a los hebreos? O sea, está hablando solamente a los hebreos diciéndole que era otro día.
¿Otro sábado? Porque si se les dio el sábado a los hebreos, aquí la escritura a los hebreos, que yo me imagino que esta carta es para la iglesia, dice que para el pueblo de Dios es otro día. Bueno, de ahorita no lo tengo allí, no sabría responder. No sabría responderme. Sí. Te puedo llamar después, te puedo llamar después y te puedo llamar después y yo te digo cuál es ese día. Después te llamo. Y yo te digo. Bueno, sí está bien, no hay problema. Después de que yo sí llame. Tengo claro que Jesús es el reposo. Ah, Jesús es el reposo. Por eso. Igual, pero es el sábado. No, por eso, mira. Lo bendijo, lo santificó. Por eso, mira. Tú acabas de decir algo muy cierto. Jesús es el reposo. Por eso él no se le olvidó, no se le pasó por alto decirle al joven rico, a él no se le olvidó eso. Recordemos que la profecía de Jesús dice que los pueblos esperarán en su ley. O sea, y Hebreo dice, habiendo cambio de sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. El Señor en Mateo capítulo 5 comienza a dar las leyes para su iglesia, las leyes. Cambia lo que es la ley de Moisés, ya no es ojo por ojo, diente por diente, ya no es aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu hermano o amarás a tu amigo, ahora ya es amor para todos, ahora ya la ley del divorcio cambia, todo eso cambió porque Él es el Señor y el Señor indica que Él es el Dios, Dios que dio el mandamiento, por eso el Señor del día de reposo, Él es Dios que puede cambiar el mandamiento. Por eso no le habla al joven rico y le dice, reposa, guarda el sábado. Él le nombra todos los mandamientos menos ese. ¿Sí? Allí es donde lo resume, ¿no? Allí es donde lo resume. Porque él viene dando sus mandamientos. Recuerde que nosotros los gentiles, cuando dice y las costas o los pueblos esperarán en su ley, habla de los gentiles, no habla de Israel. Los pueblos esperarán en su ley, la ley de él. Él cambia el reposo de un día por el reposo que es en él. Y ese día, hay un día, sí hay un día, pero después te llamo y te digo. ¿Te parece? Te voy a dejar con la incógnita. La Biblia sí habla de un día. La Biblia sí habla de un día. ¿Y por qué Jesús es el reposo? Pero te voy a dejar con la incógnita porque deseo que el pastor me responda. Y otra cosa, o sea, pero él cuando le habla de joven rico, él resume los mandamientos en dos. Es que no recuerdo si es allí. ¿En dos? ¿Cómo así? Que dice que amarás a Dios y amarás al prójimo. No, es cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento. Ajá. El Señor le dice, le pregunta a un escriba. Usted sabe que los escribas son eruditos en la ley de Dios, en los salmos. Se sabe en la Biblia de memoria. Sí. Son escribas. Le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el principal mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Marcos capítulo 12. Vamos a leer lo que dice allí. Marcos capítulo 12, verso 28 dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el primer mandamiento es que Dios es uno. ¿Y por qué es uno? Amiga. Señor. ¿Por qué es uno? ¿Por qué es uno? Sí, ¿por qué Dios es uno? Es uno. ¿Por qué? O sea, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo. Aquí, ¿dónde dice eso aquí?
Verso 32. El adventista dice que porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el verso 32, ojo, que no se está refiriendo a una Trinidad, se refiere. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro además de él? Entonces eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí no aparece. Es uno porque no hay otro además de él. Y eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y 39. Que esto es lo que el Señor le repitió porque Él es el Señor. Cuando el Señor le dice a los judíos, le dice, uno mayor que el templo está aquí. Y si usted sabe por qué Jesús le dice eso, ahorita pues si podemos seguir hablando, me explica. Eh, el Señor le dice esto porque según Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39, Dios, el cual es Yahvé o Jehová, es uno. Y es uno porque no hay otro además de él. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios y no hay otro además de él. Y ese Jehová es el Padre. Deuteronomio 32, 6. Dice allá, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Si usted mira en la ley, Jehová es el único Dios, Jehová no hay otro además de él. Entonces, Dios no puede ser uno porque sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que es la Trinidad. No puede ser. Es uno porque no hay otro además de él, es el solo Dios. Deuteronomio, Isaías capítulo 37, verso 16. Por eso no hay otro además de él. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a los judíos que Él es el Señor del día de reposo? El contexto se lo dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿Usted sabe por qué Jesús dice eso? Que uno mayor que el templo estaba allí. No, no sé. Vamos a leerlo. Usted tiene la Biblia ahí, me imagino. Sí, señor. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. ¿Quién vendría a su templo? ¿Perdón? ¿Quién vendría a su templo? ¿Quién vendría? He aquí yo envío mi mensajero, del cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿De qué Señor está hablando? ¿De qué Señor está hablando que vendría al templo? No sé. Malaquías habla de quién? Habla de Jehová. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Profecía la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Se habla de Jehová. Recordemos que el que es el Dios del templo, el que santifica el templo, es Jehová. Primera de Reyes capítulo 8. Cuando santificó el templo fue la presencia de Jehová que descendió sobre él. Él es el dueño del templo. Esa es su casa, su casa. Por eso dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que viene? Dice, verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién se manifestaría? Jehová. Recuerde que Isaías 40 y este verso es la profecía de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Ya? ¿Quién vendría? Siendo visto. Vendrá Jehová el Señor, el verso 10, y siendo visto, vean aquí, o dice, vean aquí al Dios vuestro. Él es el Dios del templo, Él es el dueño del templo, ¿sí? Por eso Jesús cuando dice uno mayor que el templo está aquí, es porque solamente hay uno mayor que todos, Dios. Eso lo dice por allá el libro de uno mayor que todos es Dios, lo dice por acá. Job, si no estoy mal, capítulo 9. Permíteme, ya te digo para que me lo leas allí, por favor, tú que tienes allí tu Biblia ahí a mano. Job, capítulo 33, verso 12. ¿Tiene la Biblia allí? Él es el mayor que todos. Job 33, 12.
¿Qué dice? ¿33:2? 12. 12. Sí, todo 33, 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Mayor. El mayor es Dios. Uno mayor que el templo está aquí. Jehová mismo dijo que vendría a su templo, vendría a su casa. Por eso cuando el Señor entra allí, le dice a los judíos, vosotros has hecho mi casa es llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Mi casa, porque Él es el Dios de esa casa, el que habita esa casa. Por eso Malaquías dice, vendrá. ¿Quién vendría? Jehová. ¿Cómo vendría? Manifestado. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Por eso el Señor no quebranta el mandamiento diciendo que Dios es uno en tres personas, sino que es uno solo y no hay otro además de él. Por eso le dice ellos, cuando el Señor le dice o ellos le culpan a Jesús de no cumplir o no guardar el sábado, sino que lo quebrantaba, el Señor les dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿Mm? Uno mayor que el templo está aquí. Y el Señor, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, siendo el Señor del día de reposo, Él podía disponer del día de reposo como Él quisiera. Por eso lo acusaron de quebrantarlo. Es más, Él vino y a cambiar la ley, la cambió, porque ya no esperaremos en la ley mosaica, sino que esperaremos en su ley, según Isaías 42. Y en su ley dice que el reposo es Él. Y ese día no va a ser un domingo, no es un domingo, no es un lunes, no, va a ser un día. Pero después te digo cuál es ese día. Si te parece, te puedo llamar, ¿no? Sí, claro. Bueno, voy a apuntar por aquí tu número, ¿te parece? Sí, está bien. Igual está ahí en el internet. Sí, pero se me pierde. Te voy a poner aquí amiga adventista. Qué pena, qué vergüenza que no estoy preparada para presentar defensa hasta aquel que lo demande. No, porque, a ver, Para estudiar. ¿qué te digo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué pregunto? Porque es para que yo fui adventista. Yo fui adventista y quiero que mis amigos adventistas, los que fueron mis hermanos, entiendan que el día de reposo no es el sábado. El reposo cambió. Es Cristo y Cristo vendrá y dará reposo a su pueblo en un día. Claro, eso lo sabemos, Cristo del reposo. Por eso, pero... Igual, o sea, Cristo del reposo, pero Él deja una cita para nosotros ese día, ya, no es más. ¿Cuál es ese día? El día. Porque Entonces, habiendo cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Porque sabemos que nuestro Señor es de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Sí? Pero hubo uno que le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso el Señor, siendo sacerdote para siempre, hubo un cambio de ley. Por eso Él viene y da una ley muy distinta, la ley que esperamos nosotros. Y en esa ley, Él es el reposo y Él dará reposo a su pueblo. Por eso dice el escritor a los Hebreos, queda pues un día para un reposo, un día para el pueblo de Dios. Por lo cual no habla del sábado, porque dice por acá, Hebreos capítulo 7, que esa ley fue abrogada. Hebreos claro, 7. la ley que ellos guardaban. Por eso, y en eso estaba el reposo. Porque era la ley ceremonial. Ley ceremonial. Entonces, si la ley ceremonial fue abrogada, el Señor, ¿dónde mandó en la ley de Él guardar el día sábado? Bueno, igual. O sea, lo que me estás preguntando, lo que te estoy diciendo,
No estoy preparada para presentar defensa ante aquel que lo demande, o sea, eso me llama a estudiar. Pero entonces este tema sería para un pastor. Bueno, yo voy a llamar al pastor Oscar Velázquez, después lo llamo y hablo con él. Por ejemplo, Andrés Higuita, le puedo decir a Andrés que le llame. También ¿Andrés Higuita? un erudito. ¿Andrés Higuita? ¿Lo conoce? Andrés Higuita. No, dame el número, yo lo llamo. Pues, 312. Erudito, ¿no? Ajá. 312. 896. 8798. 312-896-8798. Listo. Pero vamos a hacer un pacto los dos. Usted me llama y me cuenta cuál es el día. Sí, no, yo le voy a llamar y le voy a contar cuál es el día. Pero vamos a hacer un pacto, que usted no los va a llamar y les va a decir que yo la llamé. No. Porque si los llama, los va a poner sobre aviso. No, o sea, los pastores pues, son personas que tienen conocimiento. Bueno, entonces, delante de Dios hacemos los dos un pacto. Usted no los va a llamar, ¿sí o no? No necesita ni advertirme eso. Bueno, listo pues. Amiga, el Señor Jesucristo me la bendiga. Recuerde que solamente hay un Dios y su nombre es Jesucristo. El bautismo es en su nombre, en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Recuerde eso. La invito a la iglesia pentecostal. La invito, vaya. Vaya. Vaya para que tener el honor de ir a su bautismo en el nombre de Jesús como bautizaron los apóstoles. Confesaron que Jesús era el único Dios, como lo confesaron los apóstoles, que no había otro Dios además de él. Lo confesaron los apóstoles. Y que Jesús es el Padre. ¿Sabía usted que los apóstoles dijeron eso? ¿Dijeron qué? ¿Que Jesús es el Padre? ¿Que Jesús es el Padre? Sí. No. Bueno, cuando la llame y le diga lo del día, ¿cuándo la puedo llamar? Sí, pero no. ¿cuándo te puedo llamar? No sé, cuando quiera. Dale, amiga. Amiga, el Señor Jesús la bendiga, ¿oyó? Muchas gracias. Amén. Bueno, igual. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mis hermanos, bueno, ahí miramos. Quisiera hacer este tipo de grabaciones, este tipo de mensajes llamando a las diferentes iglesias para que nos expliquen esto. Hoy ha tocado el turno a la iglesia adventista, y vamos a estar llamando a varias iglesias, ¿sí? Para primeramente evangelizarlos y mostrarles que lo que ellos creen, predican y enseñan no es bíblico. Ustedes pudieron escuchar que nuestra amiga adventista no pudo mostrar por qué Jesús no mandó a guardar el sábado, ¿sí? No supo decirnos por qué Jesús es el Señor, es el mayor que el templo, no supo decirnos, tampoco supo decirnos por qué Hebreos dice que hay un otro día para que es el reposo de Dios. No supo decirnos. Bueno, después miraremos, vamos a seguir hablando con los amigos adventistas y después en otra conferencia o en otro programa les voy a demostrar cuál es ese día. A ustedes, mis hermanos, les voy a demostrar cuál es ese día. Pero bueno, agradecemos a nuestra amiga adventista que estuvo con nosotros, muy amable de verdad, nos escuchó y nos dio su opinión. Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde.